Bueno, vamos a ver en este caso dos grandes temas que son bucles y condicionales. Empezamos viendo los bucles. Vamos a ver tres tipos de bucles: para, repetir y mientras. Un bucle, por si no lo recuerdan, es una acción o conjunto de acciones que se va a repetir una determinada cantidad de veces. Esto puede ser en el bucle para una cierta cantidad fija de veces, por ejemplo 15 veces. Para el bucle repetir se repite hasta que se cumpla cierta condición, por ejemplo hasta que un número valga 4. ¿Sí? En cambio el bucle mientras se repite mientras se cumple una determinada condición, por ejemplo que un número valga 1, ¿sí? Y mientras valga 1 ese número se va a repetir esa acción. Ahora lo vamos a ver cómo se realiza cada uno de ellos. Empezando por el bucle para, que pueden detener acá y mirar cómo está escrito. Bien, ahora lo vamos a ver directamente en PCInt, ¿sí? Donde antes de empezar a ver estos bucles voy a crear un algoritmo cualquiera, ¿sí? De ejemplo, y quiero que vean este listado de comandos que tenemos acá al costado. Lo podemos cerrar. Si está cerrado, clicamos acá y se nos abre, y nosotros tenemos varias estructuras acá, ¿sí? Esto ya vimos algunas. Empezamos viendo la estructura para, ¿sí? Fíjense, si nosotros colocamos la estructura para, fíjense que viene con una determinada cantidad de cosas para completar, ¿sí? Acá la variable numérica, algo que se usa mucho es colocarle como valor, como nombre i a una variable que se va a usar para iterar. ¿Qué significa eso? Para repetir, ¿sí? El valor inicial, que puede ser 1, y hasta qué valor va a contar, que es 10, y con qué paso. Y acá completamos donde dice paso y le podemos poner 1, por ejemplo. Y acá me dice secuencia de acciones, es decir, acá tengo que escribir qué va a hacer. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Para ir desde 1 hasta 10 con paso 1, hacer lo que indica acá adentro. Bueno, lo vamos a ver en el ejemplo que les había preparado. Fíjense que acá me pone esta flechita con esta letra. ¿Cómo se hace eso? Simplemente ustedes ponen menor y guión y les va a colocar esa flechita. Depende del procesador, algunos se lo coloca, otras veces no. ¿Y qué es lo que está haciendo toda esa cantidad de veces mientras lo repite? En este caso está escribiendo i, es decir, está mostrando cuánto vale el número por el que va. Lo vamos a ver ejecutado, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? ¿Qué es eso? Cuenta desde 1 hasta 10 con paso 1. Vamos a ver qué pasa si variamos estas variables de acá, por ejemplo. Que empiece en 4. Cuenta desde 4 hasta 10. Ahora vamos a ver si en hasta, en lugar de colocarle 10, colocamos por ejemplo 12. Va desde 4 hasta 12. Y por último, ¿qué pasa si modificamos el paso y le ponemos por ejemplo 2? 4, 6, 8, 10, 12. Bien. Ahora, una vez que hemos visto ese, vamos a ver el siguiente bucle, que es el bucle repetir. ¿Qué hace el bucle repetir? El bucle repetir realiza una determinada acción una cantidad indefinida de veces. ¿Por qué indefinida? Porque es hasta que se cumpla la condición que indicamos. Pueden frenar nuevamente y ver cómo está escrita esta estructura. Ahora la vemos en PCInt. Bien, en el bucle repetir, fíjense, si nosotros tocamos esta estructura que está aquí al costado, repetir, yo no lo voy a hacer, les va a colocar una estructura de este tipo. Esto que tengo seleccionado, vacío, y acá para completar, ¿sí? Prueben a hacerlo entonces. Va a repetir todo esto que yo hago acá hasta que se cumpla esa condición. Entonces fíjense que yo lo que estoy haciendo acá es escribirle al usuario que escriba 1 para terminar. Leo lo que el usuario escribe y si eso vale 1, deja de repetir el bucle. Lo vamos a ver ejecutado.
escribir uno para terminar. Entonces voy a poner cualquier cosa, 2. Me sigue diciendo escribir uno para repetir, para terminar. 4, 3, 2, 6, 5. Ahora, ¿qué pasa si yo aprieto 1 y pongo Enter? Ejecución finalizada. ¿Por qué? Porque como vale 1, dejó de ejecutar este bucle, salió y llegó a fin del algoritmo. Bien, ahora vamos a ver el bucle mientras, que es algo bastante parecido, pero que funciona exactamente al revés. Pueden detenerse acá y ver cómo está escrito este algoritmo. Ahora vamos a ver lo siguiente. La estructura propiamente dicha es esto, ¿sí? Y si se fijan es muy parecido, solo que la condición en lugar de estar al final, está al principio, ¿sí? Yo acá he hecho lo contrario. Le he dicho que si yo aprieto 1, va a continuar en el bucle. Y si aprieto cualquier otro número, se va a salir del bucle, porque no se va a cumplir esta condición del mientras. Ahora, fíjense que yo al principio, antes de entrar al bucle, he colocado la variable i valiendo 1. Lo vamos a ver acá en PCIN. ¿Por qué he hecho eso? Porque si yo no creo previamente la variable y le doy el valor de 1, acá no va a reconocer qué valor tiene esta variable y posiblemente o me dé un error o valga cualquier cosa, porque yo no le he especificado que vale 1, por lo tanto no puede entrar en el bucle. ¿Sí? Entonces lo vamos a ejecutar. Escribe 1 para seguir. Si yo escribo 1 y pulso Enter, sigue en el bucle. ¿Qué pasa si yo escribo cualquier otro número, como por ejemplo 3? Finaliza la ejecución. ¿Por qué? Porque sale de este bucle, ¿sí? Al no valer 1, mientras i igual a 1, hace esto. Como ya no vale 1, sale y llega al fin del algoritmo. Bien, esos 3 son los bucles más importantes. Con esos 3 bucles nosotros podemos hacer las estructuras repetitivas que queramos. Fíjense que estos 2 bucles, repetir y mientras, me sirven para formar algo parecido a un menú. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Ahora vamos a ver los 2 condicionales importantes que hay. ¿Qué son los condicionales? Son básicamente el alma de la programación, porque es lo que me permite a mí que un programa tome una decisión u otra según cuánto valga una variable. Entonces vamos a ver 2 tipos de condicionales: el condicional según y el si entonces. Empezamos por el condicional si entonces, ¿sí? Bien, nuevamente pueden detenerse acá y mirar cómo está escrito este condicional. Ahora vamos a ir a verlo a PCInt. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Fíjense, si yo me voy a situar acá fuera del algoritmo para mostrarles cómo es la estructura si entonces, si yo la toco acá, ¿sí? Fíjense lo que me dice: expresión lógica, acción por verdadero y acción por falso. Si yo la comparo con esto que tengo acá, fíjense que lo primero que hago es pedirle un número al usuario y lo leo. Esto ustedes ya lo han hecho, ¿sí? Ese número, la expresión lógica es qué es lo que yo estoy haciendo con ese número para tomar una decisión. Y acá coloco número menor a 10. Entonces, si ese número es menor a 10, va a realizar esto, la acción por verdadero, que en este caso es mostrar por la pantalla: escribiste un número menor a 10. Si no, me va a decir: escribiste un número mayor o igual a 10. Vamos a borrar esto para que no dé error y vamos a ver cómo funciona. Primero me pide un número, escribí un número, vamos a escribir el número 4 y me dice: escribiste un número menor a 10. Lo reiniciamos y ahora si yo escribo 14, me dice: escribiste un número mayor o igual a 10. ¿Y qué pasa si escribo 10? Me dice: escribiste un número mayor o igual a 10. ¿Por qué? Porque entra a si no. Acá entra si el número es menor a 10. Si no, ingresa acá adentro. ¿Qué pasaría si yo quiero, digamos así, dar los 3 casos? Si es mayor, si es menor o si es igual.
¿sí? Acá, dentro de esto, tendría que hacer una estructura si entonces que me diga si número es igual a 10, por verdadero, escribiste un número igual a 10. Y acá, en si no, por falso, escribiste un número mayor a 10. Entonces, acá tenemos menor, igual y mayor. Si acá lo ejecutamos, a ver, lo vamos a ejecutar, me pide que escriba un número. Si yo escribo el número 2, me dice es menor. Si yo escribo el número 12, me dice que es mayor. En cambio, si ahora escribo el número 10, me dice escribiste un número igual a 10. ¿Sí? Fíjense que este ejemplo me permite claramente, lo voy a borrar, me permite claramente comparar números y ver qué hago si un número es mayor o igual a otro, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo a un número quiero preguntarme qué posibles valores tiene? ¿Sí? Por ejemplo, si vale 1, hago esto; si vale 2, hago lo otro; si vale 3, hago otra cosa. Para eso existe otra estructura condicional llamada según. El condicional según lo que hace es evaluar una variable y según qué valor tiene, hace una acción u otra. Y tiene una opción que se llama de otro modo, que la opción de otro modo es opcional, no es necesario escribirla, ¿sí? Ahora vamos a ver este ejemplo que yo les he escrito acá. Pueden detener y mirarlo. Y ahora vamos a verlo en PCIN. Bien, fíjense, acá empieza la estructura condicional, ¿sí? Esta primera parte, yo lo que he hecho es una especie de menú. Vamos a ejecutarlo primero y fíjense que lo que hace es escribirme estas tres opciones que yo le he dado acá y lo va a leer y lo va a guardar en una variable llamada opción. ¿Y qué es lo que va a hacer? Según el valor que tenga la variable opción, va a hacer lo siguiente. Si yo escribo 1, me va a saludar. Si escribo 2, me va a felicitar. Y si escribo 3, me va a agradecer. Si escribo cualquier otra cosa, me va a decir error. Entonces, ¿cómo es esto? Si yo aprieto 1, me va a decir hola. Y acá finaliza la ejecución, ¿sí? Valoró el condicional en esta opción y cuando sale, llega a fin de algoritmo. Bien. Ahora lo vamos a volver a ejecutar y vamos a escribir 2. Y me va a decir, te felicito. Porque ahora opción vale 2. Entonces, como opción vale 2, tiene que hacer, busca la opción 2 y escribe te felicito. Y por último, en la opción 3, me dice muchas gracias. Porque ejecuta esta opción. Cualquier otro número que yo escriba me va a dar error. ¿Sí? Me va a decir error. Porque es lo que yo le he puesto acá. ¿Sí? Supongamos que yo escriba 78. Error. Bien, con estos pasos que hemos visto, la idea es que ustedes puedan resolver este ejercicio. Vamos a hacer ahora algo parecido. Es un menú que me va a dar 3 opciones y la opción de salir. El programa tiene que hacer lo siguiente: desplegar un menú de opciones, muy parecido al que acabamos de hacer en este ejemplo en el que usamos el condicional según. 1 comparar, 2 sumar, 3 multiplicar, 4 salir. En las 3 primeras opciones hay que pedirle al usuario 2 números y después realizar la acción. Indicar qué número es mayor
sumarlos o multiplicarlos, ¿sí? Y en la otra opción, el programa debe dejar de ejecutarse y salir cuando pulso el número 4. Ahora, si yo pulso el número 1, 2 o 3, el programa tiene que seguir funcionando, es decir, no debe salir siempre, sino solo debe salir cuando yo pulse el número 4. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que combinar distintas estructuras una dentro de otra, ¿sí? Entonces, bueno, este es un ejercicio interesante para pensarlo. Vamos a verlo de esta manera. Este algoritmo, fíjense que lo que tiene es un bucle grande repetir que dice repetir, y si yo sigo esta línea me dice hasta que opción sea igual a 4. ¿Por qué? Porque fíjense que yo le voy a pedir dos números y después le voy a decir que me dé estas opciones. ¿Qué quiere que haga? 1, 2, 3 o 4. Si yo escribo 4, que es salir, se va a terminar el bucle, ¿sí? Si yo escribo 1, 2 o 3, va a hacer estas acciones. Fíjense, en 1 me compara los dos números, A y B, y me dice cuál es mayor. En el 2 me los suma y en el 3 me los multiplica. Si yo pulso 4 no hace nada, ¿sí? Fíjense que acá está vacío y va a terminar el algoritmo porque esto se repite hasta que opción valga 4. Entonces sale el bucle repetir y llega al final del algoritmo. Entonces es importante que ustedes lo vean de esta manera. Fíjense que hay una estructura grande llamada repetir, ¿sí? Toda esta estructura grande adentro tiene otras estructuras. Lo primero que hace es pedirme dos números y me pregunta, ¿qué hago con estos números? ¿Los comparo, los sumo, los multiplico o salgo? Lee la opción, ¿sí? A ver si es 1, 2, 3 o 4. Y después de eso, ¿sí? Después de leer la opción, empieza el condicional según. Y fíjense que acá termina el condicional según, ¿sí? Y recién ahí se pregunta, si la opción fue 4, bueno, termina, y si no, vuelve a repetir el bucle. Y esto que lo hace repetirlo muchas veces es lo que permite que no salga del programa sino hasta que yo le dé el número 4. Lo vamos a ver ejecutado, ¿sí? Escribimos dos números, es lo primero que nos pide, 2 y 4. Este es el A y este es el B, entonces me pregunta qué quiero hacer. Yo le voy a colocar 1, compararlo, y me dice B es mayor que A, que es el segundo. B es mayor que A. Y fíjense que no sale, sino que vuelve a empezar el programa y me pide dos números de nuevo. Voy a escribir los mismos dos números, 2 y 4. Y ahora, comparar, sumar, multiplicar, salir. Vamos a colocar sumar. 2 más 4 es igual a 6, me da el resultado. Vamos a colocar los mismos dos números, 2 y 4, y le vamos a pedir que los multiplique. Y me da 8, que es el resultado de la multiplicación. Vamos a hacer lo mismo, 2, 4, y ahora vamos a tocar el número 4, que es salir. Y fíjense que ahí finaliza la ejecución.